Hola, bienvenidos al episodio 11 de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Pablo Casals Aguirre, quien es arquitecto por la Universidad Andrés Bello en Chile y está dedicado a la arquitectura, a la docencia, la filmografía y fotografía arquitectónica. Pablo compartió con nosotros un muy emotivo relato de cómo inició su pasión por el mundo del registro audiovisual, además de contarnos cómo desde su trabajo de mediador entre los autores de la obra y nosotros como receptores, ha tratado siempre de transportarnos a los lugares que registra, buscando con ello emocionar y provocar algo que genere experiencias y gatille conocimientos. También dejó en evidencia cómo la comunicación arquitectónica es un detonante determinante en la visibilización de nuestras prácticas. En particular, consideramos que la práctica de Pablo a través de su trabajo como mediador y comunicador arquitectónico es otro de los ejemplos que debería replicarse a lo largo de nuestro territorio para poder dar a conocer la obra de arquitectura desde distintas ópticas. En la descripción del episodio y en los posts de nuestras redes encontrarás más detalles sobre la experiencia y perfil de Pablo, además de los enlaces a todas sus redes sociales y sitio web. Esperamos disfruten de esta conversación tanto como nosotros. Por si aún no lo han hecho, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, además de nuestros canales de Spotify y YouTube, donde pueden encontrarnos como Eventos de ERECU. Bueno, bienvenidos a otro episodio de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad, para continuar con esta primera temporada enfocada en la comunicación arquitectónica, tenemos de invitado a Pablo Casals Aguirre, que es arquitecto de profesión, es fotógrafo y filmógrafo y también se ha dedicado un poco a la academia desde que terminó su pregrado, o sea, tiene una larga trayectoria como por esa parte y de paso vocacional también, que es súper interesante. Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación. Esperamos que disfrutes la conversación y que sea algo productivo también para ti. Muchas gracias a ti. Bueno, Pablo, para partir, tenemos una pregunta como de rigor que se la hacemos a todos los invitados para ir construyendo como este tema de la comunicación arquitectónica. Y quería preguntarte qué es para ti la comunicación arquitectónica. Bueno, es una pregunta bastante amplia. Eh, yo te diría que hoy la comunicación arquitectónica es muy diferente a lo que era la comunicación arquitectónica 50 años atrás. La cantidad de herramientas que hay para poder comunicar es abismante. Hoy pueden comunicar todos, antes solo pocos, y eso es una gran diferencia. Eh, Te diría que antiguamente se comunicaba a través de planos bidimensionales, modelos y con suerte si es que existía una cámara de fotos. Los encargados de plasmar esto en la historia eran los fotógrafos, ¿no es cierto? En los 50, Julius Schulman, el maestro. Eh, y luego ya en los 2000 aparece, inclusive un poquito antes diría yo, eh, el formato en movimiento y con sonido, lo que ya nos abre el campo sensorial y una ventana infinita a explorar nuevas sensaciones, ¿no es cierto? Y ahí es donde yo me muevo hoy. Eh, Creo que si bien hoy todos podemos comunicar, porque hoy todos tenemos un aparato de estos en el bolsillo, que son todos con la última tecnología, sensores LiDAR, cámaras 4K, la más variada gama de posibilidades para grabar en 24, 30, 60, hasta 120 cuadros por segundo. Finalmente, hoy todos somos creadores de contenido, pero al final da lo mismo lo que uno tenga, lo que importa es lo que uno quiere decir. Y en esa línea es donde se diferencia al final uno de otro y los contenidos que finalmente uno quiere, ¿no es cierto?, transmitir al resto. En mi caso personal,
lo que yo busco es tratar o intentar trasladar a quien tiene 1 minuto o 2 minutos al lugar donde yo estuve como intérprete de otra persona que también fue contactada por un tercero, ¿no es cierto? No nos olvidemos que eh, el 33% de mi tiempo yo lo dedico, 33.3 periódico, para trabajar para arquitectos, artistas, diseñadores, ¿no es cierto? Y esos arquitectos, esos artistas o esos diseñadores fueron contactados o fueron llamados por un tercero que les pidió poder concretar o llevar a cabo ideas que en algún momento estaban, ¿no es cierto?, en la imaginación de alguien. Y ellos son intérpretes de ellos y finalmente yo soy intérprete de los arquitectos o de los artistas. Que vengo a plasmar una mirada particular sobre un trabajo específico. Y eso es un bonito desafío. Es un bonito desafío poder cumplir con que la obra o el proyecto se vea lo más fidedigno y real posible, cumpliendo con las expectativas del cliente y del encargo, pero siempre plasmando, yo te diría de manera inconsciente, mi sello, que es esa mirada aguda y bastante poética sobre un asunto específico. Siempre me gusta poder transportar al espectador al lugar y poder realmente emocionar, porque finalmente hoy, dentro de tu pregunta, dentro del mundo actual, si hoy nosotros no somos capaces de emocionar con lo que hacemos a un tercero, a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, es muy difícil poder provocar algo en ellas. Y poder provocar, al decir eso me refiero a poder causar algo que genere un recuerdo o que genere una experiencia, ¿no es cierto? Que genere esa emoción que gatille conocimiento. Y hoy tenemos tantos estímulos: TikTok, Twitter, Twitch, Instagram, Facebook, todas las aplicaciones que existen, la televisión, ¿no es cierto?, la prensa escrita, que realmente estamos absolutamente agobiados. Por lo tanto, esa pequeña oportunidad que tengo yo de comunicar la tengo que saber aprovechar en muy poco tiempo, de manera muy eficiente y muy honesta y muy directamente, creo yo, porque si no, el mensaje es poco claro y finalmente la audiencia cambia de canal. Así de simple. Sí, sí, en este momento como de la superproducción de contenido que hay por todos lados Sí, es saturación y uno tiene que aprovechar muy corto esos periodos. así es. Hay una cosa que nos enteramos que el tema de fotografía y de este tema como del registro termina siendo algo como familiar de ustedes también. ¿De dónde, cómo nace esa vocación o ese interés en ti de meterte como en el mundo de la fotografía o del registro en general, de la documentación? Mira, la verdad es que nace hace muchos años. Nace al poco tiempo, valga la redundancia, de yo haber nacido. O sea, yo nací en Chile y al poco tiempo me fui a otro país a vivir. Me fui a Venezuela, la Venezuela linda, la Venezuela increíble, la Venezuela de aquellos tiempos mozos, en los años 80, con mi padre y mi madre y mi hermana. Allá nació mi hermano, mi Mm. hermano menor. Y allá nada, yo estaba en el colegio y los fines de semana acompañaba a mi padre a ver obras. Mi padre era ingeniero civil, Mhm. especializado en obras y en cálculo. Entonces, él allá construyó muchos edificios, hospitales y él era bastante obsesivo de su trabajo y por ahí yo
¿no es cierto? Fui absorbiendo Mm. todo aquello y paseando con él en sus obras. Yo lo escuchaba a él caminar con su VHS al hombro y su cable grueso colgando hacia el otro costado con un bolso grabando el cassette de VHS diciendo este es el hospital de Carabobo con albañilería armada y cristal, ahora vamos a entrar a los pabellones. Y yo ahí me moría de susto, de hecho no entraba, me quedaba afuera, y cuando me quedaba solo me moría más de susto, entonces gritaba, papá, papá, ¿dónde estáis? Pero ahí fui observando, fui escuchando, me acuerdo que él caminaba muy despacio, a paso muy lento, no existían los Steadicam, no existían los gimbal, no existía ni la postproducción para estabilizar, nada, o sea, ahí era A a pulso. pulso campeón y hacía unos paneos eternos de lado a lado, contando lo que iba mirando en un tono muy pausado, muy recatado y sobre todo con una observación, un nivel de observación bastante alto para ser ingeniero, bastante sensible para ser calculista. Eh, Así que por ahí parte. Y de ahí siempre en la cámara, siempre en la casa habían cámaras de distinto tipo, de rollo, de cinta. Y por ahí jugando, a grabar, poniendo, sacando, no tuviera, siempre me imaginaba cosas. Hasta que fui creciendo y ya después en otros viajes cuando recorrimos Europa, España en una motorhome, ahí ya me fui un poquito más equipado con negativos, con diapo, con 35 milímetros, con digital. Ahí yo caminaba con 3 cámaras colgando, literal, sin dron todavía. Eso fue el año 2006. No, 2000, sí, 2000, sí, 2006. Yo tenía 26. Y y nada, ahí ya fue como que se encendió esa luz, ¿no es cierto?, interna en que yo me di cuenta que gozaba cuando estaba detrás de la cámara, eh, como no gozaba con otras cosas. Mm. Y nada, después de eso llegué a Chile y yo ahí ya estaba titulado como arquitecto, trabajaba en una oficina muy conocida acá en Chile y recuerdo que mi partner en ese momento y actualmente todavía, Alfonso Medina, un mexicano que vivía entre Estados Unidos y México, empecé a trabajar con él y me acuerdo que en una me manda una cámara Mm. y de hecho la cámara no me la pudo mandar, ahora me acuerdo bien, porque era muy grande, una Canon 7D, que fue mi primera cámara como pseudo profesional, en verdad casi profesional, semi profesional. Y él vino por su maestría en SciArc con todos los estudiantes a Chile y ahí él me la trajo. Y ahí con esa empecé a hacer fotos para acá, para allá y me acuerdo que me fui de viaje a Buenos Aires. Iba en un bucecito con Josefina mirando por la ventana y de repente aparece la casa Curruchet de Le Corbusier. Yo no lo podía creer. Yo no soy el típico arquitecto que va con su libretita Moleskine negra anotando 1, 2, 3, voy a ir a ver esto, después voy a ir a ver esto. No, yo soy de aquellos que fluyen y que me voy topando con cosas, me gusta caminar en la Mm. ciudad, me gusta quedarme en las ferias, me gusta comer en la calle, conversar con la gente. Si alcancé a entrar al museo, alcancé, y si no, será para otra. No, no me obsesiono con nada, pero sí me obsesiono cuando veo algo que me interesa y nada, era lunes. Obviamente le digo a Josefina, ¿podemos bajarnos? Nosotros íbamos al Mercado de la Plata de paseo. Y me dice, ¿cuánto rato vas a estar? Y yo le digo, nada, 2 horas. ¿Me lo juras? Sí. Ok, nos bajamos, era lunes. Y atrás estaba el colegio de arquitectos. Estaba cerrado. No nos dejaban entrar, no nos dejaban entrar. Ocupé todos mis encantos por haber y por haber. Nos dejaron entrar. Cuento corto, estuvimos todo el día. Nos fuimos al Mercado de la Plata.
pedí permiso para hacer fotos y caché que la 7D tenía un botoncito que se giraba para filmar películas. Y empecé a filmar. Y filmé La Casa Copruchet. Después llegué a Chile y puse en Google cómo editar una película. La edité en Windows Movie Maker. En ese momento tenía un Sony Vaio que me había dejado mi querido pinche. Y la edité ahí. Me acuerdo que le salía humo al computador, los ventiladores ya no daban más sonando. Y después googleé dónde se sube una película. Y aparece YouTube, Vimeo. Y ahí me gustó más Vimeo, era más elegante. Lo subí a Vimeo, estuvo 3 meses con 0 visitas. Hasta que un día me llama el CEO de ArchDaily, David Basulto, y me dice: hola Pablo, ¿cómo estás? Hablas con David, me encantaría poder subir tu corto de La Casa Cruchet, que lo encuentro impresionante. Que alguien haya documentado audiovisualmente esta obra que no tenía registro de esa índole hasta esa fecha. Y yo, por favor, encantado, o sea... Y lo publicó y tuvo miles de visitas en muy poco tiempo. Y ahí, nada, yo impresionado, feliz, imagínate, de la alta convocatoria que tuvo la película, sin esperar nada. Salió publicada en todos lados. Y al poco tiempo me voy de visita de obra a México a ver las casitas que estaba diseñando y construyendo ya. Y en ese camino, ya terminando la visita, Alfonso me manda con el güero a San Diego. Yo estaba en Tijuana trabajando y cruzo a San Diego, cruzo la frontera, San Isidro. Y voy con el güero y de repente le digo: güero, dobla acá en La Joya. ¿Pero por qué, güey? No, dobla acá. Y yo tenía cita en el Salk Institute de Louis Kahn. Llego, me estaban esperando y me dicen: tienes 4 horas para documentar. Y en 4 horas me moví rapidísimo. Me acuerdo que fue en la tarde, una sesión de tarde. Documenté el edificio completo a nivel de superficie. Ahí todavía no tenía dron. Y después llego a Chile, ya sabía cómo editar, ya sabía dónde subirlo, lo hago, lo subo. 10 visitas, 20 visitas, hasta que David me llama y me dice: no puedo creer, ¿filmaste el Salk Institute? ¿Lo puedo subir? Sí, claro. Y ahí ya definitivamente mi nombre como que aparece en el mapa un poquito más. Y al poco tiempo me llama Miquel Adrià, que es el editor de la revista Arquina de México. Me llama como a las 5 de la mañana. Y me dice: hola Pablo, hablas con Miquel Adrià, me encantaría invitarte a que documentaras la serie Blanca Montaña. Y ahí yo fue como... no lo puedo creer. Te va a llamar mañana, o sea, te va a llamar en un par de horas Claudia Pertusé de Puro Chile para coordinar contigo una reunión. Y yo, ok. Me llama la Claudia, me junto con ella y en 10 minutos yo ya tenía contrato firmado y en 2 días más partí a la Patagonia a firmar. Y así comenzó un viaje en el cual estoy hoy embarcado, que me tiene muy feliz, muy realizado como persona, muy realizado como profesional y nada, como que siempre me gusta decir a la gente en el fondo que cuando obran desde el corazón, desde lo que sienten realmente, las cosas pasan solas. No, todo eso que uno soñó, todo eso que uno se imaginó, si realmente lo pensó y lo imaginó de verdad, con un grado de conciencia absoluto, tarde o temprano ocurren. Y tiene que ver con decretar, tiene que ver con
con tener muy claro qué es lo que uno quiere, qué es lo que uno no quiere y sobre todo tener claro los propósitos en la vida. Eh, Creo que ese es el camino que he recorrido y hasta el momento ha sido eh, lento, muy gradual, de mucho trabajo silencioso eh, y sobre todo muy recompensado, más que nada porque siento la retribución de las personas que reciben mi trabajo de vuelta con una sonrisa y muy feliz y eso para mí es lo más importante. Que quienes confían en mi trabajo y confían en mí puedan depositar toda su confianza sabiendo que van a recibir una mirada sobre su obra seria y profunda y sobre todo que va a causar sin duda alguna algo no solamente a ellos, sino que a los demás también. Y eso es algo que me motiva y bueno, de mi estudio no sale nada si no me emociona a mí, no emociona a mi familia, que es el primer filtro. Y bueno, a la gente con la que trabajo no sale del estudio, ¿no? Si no es capaz de comunicar algo. Así que por ahí comienza todo y ahora nada, educando a las nuevas generaciones, porque finalmente todo este know-how que inconscientemente hemos ido aprendiendo, ya sea porque lo traemos de otras vidas o porque hemos sido minuciosa y maniáticamente observadores desde muy pequeños, creo que se debe compartir y ya, no cuando uno sea mayor, sino que ya a las nuevas generaciones y poder, uno de los desafíos que yo tengo y que es uno de los desafíos más difíciles es poder realmente armar equipos de trabajo en los cuales yo pueda delegar eh, y que esos equipos de trabajo puedan funcionar solo ya con el germen habitado en ellos, ¿no? No me refiero a mini Pablo Casals Aguirre, sino que mini cada uno de ellos absorbiendo una cierta metodología o una cierta mirada o una forma de hacer para que ellos puedan construir la de ellos. Así que en eso estamos. Qué bonito relato, o sea, qué bonito como nace todo y me parece como súper interesante también que eso ha sido un poco de la construcción que hemos ido como descubriendo con los invitados que han pasado por, por la mesa en este proyecto que andamos, que es justamente como la comunicación desde cierto punto termina siendo como detonante y lo que cuenta justamente de lo que detonó el equipo de Archdaily o de plataforma en ese momento para posicionar termina estando muy vinculado con el tema de visibilización y con el tema de comunicación, que es un poco lo que estamos tratando de transparentar, entender y poner también como muy a la mano de todos y que entiendan la importancia también como de ese tema que a veces se deja como un poco de lado. Sí. Hay una cosa... O sea, piense que en el año 2011, que fue cuando yo recibo el encargo de Blanca Montaña, existían todavía las revistas de papel cuché. Y por montones, o sea, ahí estaban todas on fire. Todavía no existían los quiebres de las revistas, los cierres de las revistas, los cierres de grandes editoriales que hoy ya no existen. Y en esa época yo me lancé a filmar esa serie
cuando muy pocas personas estaban filmando arquitectura en esa época. Ujú. De hecho, el año 2011, si no me equivoco, y creo estar muy seguro de esto, nadie volaba drones. Mm. Y fue una de las condiciones que yo puse en ese momento a la gente de la organización, fue: quiero una lista Excel con los teléfonos directos de los arquitectos y quiero un dron. Y cuando yo pedí un dron me dijeron: ¿qué? ¿Qué es eso? Un dron, un bicho que vuela para poder tener tomas de los proyectos, de la quinta fachada, de distintos ángulos, de escorzo. O sea, Pepe Cruz, cuando vio el edificio de la Adolfo Ibáñez, desde arriba se emocionó, Mm. no lo podía creer. Eh, entonces, de alguna u otra forma, hay un antes y un después con ese registro. Después, con respecto a ese Excel curioso, yo me junté con los arquitectos y de hecho ese fue uno de los highlights de la serie Blanca Montaña, además de la filmación y todo, porque yo de alguna otra forma fui capaz de desnudar a los arquitectos, porque a todos los puse con una hoja carta blanca y un lápiz Bic negro. Y me acuerdo que yo metí mi celular por entre medio de sus brazos y los grabé en primera persona y a todos les dije: dibújame en un proyecto, dibújame en un minuto y explícame el proyecto, el partido general del proyecto. Y figuraba Radic dibujando las piedrecitas, explicando el mestizo en 30 segundos. Figuraba Luis Izquierdo diciéndome: yo no dibujo, yo hago detalles. Explicándome el edificio Cruz del Sur, explicándome la lógica Qué de maravilla. cómo pudo convencer a los inversionistas de liberar todo el suelo, ampliando la juguera en su forma del polígono hacia sus costados, creciendo hacia la cumbre. Y así Pepe Cruz explicándome, ¿no es cierto?, el paraje del paisaje y todos, ¿no es cierto?, con sus labias y con su poética y con sus ritmos y con sus sensaciones de distintas formas. Y eso fue muy, muy emocionante, ¿no es cierto? Alejandro Aravena explicando su ecuación, Ira Razal explicando los cubitos del edificio de diseño, Germán del Sol explicando las rocas de las termas geométricas. Entonces, eso fue muy, muy lindo y ese es un proyecto que yo recuerdo con mucho, mucho cariño en este proceso. Qué bueno, qué buena Sí, experiencia. sí. Hay muchas cosas que quisiera preguntar, en verdad, que han ido como saltando en la conversación. Por lo menos con esto que acabas de comentar, ¿terminas como negociando con los arquitectos, con los autores, para producir como las imágenes o termina siendo como más decisión tuya? Esto tomando en cuenta el tema de, no sé, los lentes que ocupas, como la iluminación que escoges, la postproducción, que también termina siendo un trabajo como muy importante. ¿Termina siendo como más decisión tuya, como obra tuya, o también es como negociada hasta cierto punto? Fíjate que no, para nada. Los arquitectos descansan bastante en mí. No, además no saben mucho de lente, ni de cine, ni de... No, no. Entonces, sí hay un input y que yo lo pido de, en el fondo, cuáles son las imperdibles, porque muchas veces tengo que viajar muy lejos y no quiero llegar a Santiago de vuelta a mi estudio y que después yo mande el photokit o, ¿no es cierto?, la preselección y que me digan: pero faltó esto. Entonces, Y eso es importante. sí, claro, siempre hay un desde que hay que cumplir, entonces en esa Mm, línea se pide los highlights para ellos y eso se cumple, check, y después viene mi mirada, mi entrada un poco más libre sobre el territorio, sobre el lugar, sobre la obra, sobre los detalles y sobre todo algo que me importa mucho, que es el espacio doméstico, ¿no es cierto? ujú. Ya sea el espacio público y cómo el habitante flotante o el habitante nativo
interactúa con la obra como el espacio doméstico de la misma casa, ya sea segunda vivienda o primera vivienda, esté donde esté, pero eso es una componente muy importante en mi trabajo, porque si no, finalmente, hoy sobre todo, un poco lo que hablábamos al principio, el ojo, y cada vez más, ¿no es cierto?, con todos estos nuevos acercamientos mediante la inteligencia artificial, Ujú. el ojo no va a poder distinguir cada vez más eh, eh, lo que es real de lo que no Ujú. es real. Entonces, el hecho de que aparezca la escala humana, que aparezca un niño corriendo, marcando ese sonido del paso, pasando left to right, o que aparezca una tetera hirviendo al fondo, o que aparezca una mujer abriendo una ventana muy lentamente, descomprimiendo el sonido muy agudo, casi en una frecuencia muy comprimida, a que aparezcan los pajaritos que están en el fondo, en el campo, ¿no es cierto? Todos esos trabajos son Sí. un trabajo que yo cuido mucho, en un trabajo de layers que van apareciendo. Y eso, nada, es lo que de alguna u otra forma las personas que me encargan un trabajo saben que es lo que van a recibir. Qué bueno. Entonces, de alguna u otra forma me dejan Claro, libre, tienes libertad de... me dejan crear, sí. Qué bueno eso. Qué bueno también como la confianza y lo que has ido construyendo también. Es que, Y claro, al final pasa a ser un trabajo, entre comillas, un trabajo de autor. sí, exacto. Sí. Y hay algo particular, cuando estaba revisando y he seguido tu trabajo desde hace algún tiempo también. Un trabajo de autor sobre otro autor. Convengamos, porque al Claro, final porque termina siendo como la secuencia un de trabajo de... intermediarios. Sí, claro, es lo que hablábamos antes, un Ujú. trabajo de autor, de un autor, de otro autor, de otro autor, y así nos vamos, ¿no es Y que va a cierto? aparecer en otro lado, en otro medio para... Exacto, y después otra persona va a citar esto y así. Por eso hoy es extraño, ¿no es cierto? Como este tema de los egos y de los créditos. O sea, Sí. hasta qué punto vamos a seguir defendiendo lo indefendible, de pretender que este vaso es mío y nadie me lo puede copiar. No, es mío, es circular, yo lo inventé. No, es muy contraproducente. Yo creo que el día en que nosotros nos relajemos con ese tema y pensemos más en las colaboraciones, más en Creative Commons, en que todos podamos realmente hacer uso respetando efectivamente, sí, los derechos de autor, sí, las citas, sí, estamos de acuerdo, pero, no sé, me pasó ahora que estuve exponiendo estoy todavía exponiendo en el Centro Cultural de la Moneda, Ujú. una muy linda exposición que aprovecho de invitar a todos quienes nos están escuchando y mirando a que vayan a ver, se acaba ahora en agosto. No sé si el podcast va a salir antes de agosto, pero si sale antes de agosto, ahí te puse presión. Una exposición muy bonita que se llama Libre Acceso, que recoge un registro de 8 edificios de arquitectura pública en Latinoamérica y de varios otros casos, pero son 8 los que se filman, con 8 filmmakers repartidos en 8 ciudades de Latinoamérica. Y eso fue una experiencia muy rica porque además que muchos de ellos viajaron a Santiago de Chile y yo pude reunirme con ellos. Ahí me tocó conversar con ellos y justamente salió el tema. Y salió el tema de qué rico estar todos juntos, de qué rico poder, ya que no sea este, que no sea este otro, que no sea este, que figura este otro, que no, que es este otro el que está, que no. Estamos todos juntos y estamos todos juntos en una misma sala. Ujú. Y acá no es que está este perico, está este otro perico, y está, no, viste que está este perico, no, están todos juntos. Y eso es muy inaudito, porque por lo general las exposiciones colectivas pasan en artistas y son por lo general todos amigos y todos se conocen y no puede estar este si no es amigo de este, y si Ujú. está el enemigo, este enemigo se preocupa de que no esté, y créeme que a mí me ha pasado. No voy a dar nombres porque no es el leitmotiv, ¿no? Pero acá en Chile pasa mucho, Mm. mucho que hay mucho.
competencia. Sí, no, olvídate, o sea, a mí me han sacado de exposiciones de todas estas porque está este otro fulano que no lo voy a nombrar porque no quiere que yo esté y así, ¿no es cierto? Entonces, el hecho que hayamos estado y que estemos todos los que estamos filmando arquitectura hoy bajo un mismo techo exponiendo un mismo lenguaje, para mí no solo es un honor, sino que creo que es una tremenda oportunidad de poder seguir en esa senda y poder hacer algo mucho más grande que esto. Y de hecho ya estamos en conversaciones para poder hacer algo muy, muy potente, así Qué que... bueno. pero eso es muy interesante, ¿no es cierto? Cuando uno deja el cuerpo, ¿no es cierto? Deja de ser quien uno es y trasciende. Y al final es la obra de uno la que habla, ¿no? Claro. No el personaje con nombre y apellido, sino que es la obra la que aparece y desaparece con 010101 y bum, bum, bam, 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 y aparece y empieza y se mimetiza con las otras y es como el agua y la naturaleza. Al final creo que de eso se trata. Claro, y en una exposición como esa forma parte como de esa muestra de tratar de transmitir un mismo mensaje Y tú entras también. a la sala y los sonidos se mezclan y las imágenes se mezclan y es muy rico de navegar, Qué de bueno eso. recorrer. Es interesante como ese punto también que el tema de los derechos de autor, no sé si antes de como el boom también de lo digital, por decirlo así, tú habías trabajado también como fotógrafo para revistas o habías tenido la oportunidad como en ese momento desde lo análogo o desde que como que existiera más la posibilidad de comunicar o de transmitir un mensaje por redes sociales, que ya como que con esa aparición se pierde un poco ese tema de lo que estás comentando del derecho de autor, o sea, ya cuando uno suelta como la obra en ese espacio, la pueden tomar y me imagino que te ha pasado que debes haber visto fotos tuyas en cosas donde ni siquiera te citan o... Sí, claro. No, ahí ya la prostitución es absoluta. O sea, no. Una vez que una imagen tuya entró en el flujo, en el torrente, no hay vuelta atrás. Ujú. No hay vuelta atrás. Por eso ahí hay que tener mucho cuidado con cuáles son los objetivos. Cuáles son los objetivos y eso se traza y se conversa antes con el mandante, con el cliente, ¿no es cierto? Con los arquitectos, los artistas, los diseñadores, la empresa. Yo trabajo mucho para empresas, también asesoro, soy director de arte y hago comerciales, que ese es mi lado B, que no está publicado en ninguna parte. Ah, mira. Pero sí, claro, ¿no? Sí, al final de la arquitectura eh, uno puede vivir, pero sabemos que se vive el justo, es una carrera de mucha vocación, pero al final hay que repartir los huevitos, no hay que dejarlos en una misma canasta. Así que en esa línea es que siempre, ¿no es cierto?, además de pedir referencias, se pide, ¿no es cierto?, un decálogo de preguntas donde una de las preguntas es cuáles son los objetivos, cuáles son los alcances. Porque finalmente, si el objetivo del arquitecto es publicar en la revista Detail, no se publica antes en Instagram, no se publica antes en ninguna parte y esas Mm, fotos se guardan bajo 7 llaves. Porque claro, Detail no va a querer publicar si es que eso ya está en el flujo, si es que eso ya está en el torrente claro, no le interesa. de los bits 0101, si eso ya está, ¿no es cierto?, en la web. No, no. O sea, yo he perdido publicaciones con Wallpaper porque Wallpaper hace correr un algoritmo que me dice tus fotos que me mandaste está aquí, aquí, aquí y aquí. No te lo voy a publicar. Así como también me han dicho fuerte y claro que no me quieren publicar, por ejemplo, un proyecto del Avenue Bills, el metro del Plaza de Armas, que es un proyecto precioso, el de las bodas, Ujú, no lo quisieron publicar porque era de hormigón. ujú. Como, Porque están en una línea sustentable y ya se están, claro, ya también. están en un nivel de que están regodeándose para publicar cosas que estén en la línea editorial de ellos, ¿te fijáis? Entonces, por ejemplo, ahora me están pidiendo la exclusividad en Italia, en la revista de Plan, de un proyecto del Teatro de Bio Bio de Villalón y Norero y Quintero. Y ahí hay todo un tema porque quieren la exclusividad, pero también está
Casabela y también está la C3 y hay todo un tema con las revistas que empiezan ahí, ¿no es cierto?, a dialogar, que cuál quiere, que quiere la exclusividad y cuál va primero, cuál va después. Entonces ahí no es fácil, no es fácil cuando tienes una muy buena obra o de un arquitecto muy conocido, porque todos van a querer tenerla y cuál va primero. Entonces, todo eso lo primero es conversarlo con el arquitecto, que el arquitecto tome conocimiento y finalmente es el arquitecto el que, como dueño y autor de la obra, el que toma la decisión de dónde quiere mostrar su trabajo al final, ¿cachai? Porque por más que sean mis fotos y yo sea el autor intelectual y que yo tenga el derecho sobre esas fotos, la obra que se va a mostrar es del arquitecto. Ujú. Por ende, al final el que corta el queque es él. Claro. Entonces, ahí hay una delgada línea que es complicada, pero se puede manejar si está la voluntad para hacerlo. Interesante, sí. Cuando comentabas hace un rato de tu viaje a México, que estabas en Tijuana, dijiste que estabas como en una obra. ¿En este momento sigues con obras o solo dedicado a la filmografía y fotografía? Ajá. Mira, la verdad es que es extraño el fenómeno que pasa, porque hoy como estamos en el periodo de la imagen, eh, hay muy poca gente que lee. Ujú. Cuando uno tiene un feed de Instagram, la gente se va al tiro al feed y hace scroll down, pero son muy pocas las personas que leen de qué se trata ese feed. Y yo ahí pongo, en el fondo, quién soy, y sale claramente que soy fotógrafo, Ujú. arquitecto, ¿no es cierto? Pero hay mucha gente que subentiende que todas las increíbles obras que están fotografiadas a mí, ahí, son mías, que yo soy el autor. Entonces me pasa mucho que me contactan para casas y proyectos de distintas escalas En relación a eso. para que yo lo diseñe, Ujú. pero mucho. Entonces yo les escribo y les digo, yo no soy el autor de esa obra, si bien soy arquitecto y te puedo ayudar, pero yo no hice eso. Muchas veces insisten y me dicen, quiero que tú lo hagas, y cuando insisten, yo les digo, ok, mira, yo te puedo derivar donde un arquitecto que creo que te puede ayudar según la línea que tú estás buscando, que es de mi confianza, y si quieres yo puedo dirigir eso o yo puedo participar en el diseño, y así he estado en algunos diseños, pero yo así Mm. propiamente tal como yo desarrollando, no, porque me muero de la lata. No encuentro que no, o sea, no tengo paciencia, ya no tengo, no resisto, o sea, yo cuando trabajaba como arquitecto a mí me gustaba mucho el diseño porque me encantaba la primera parte de conceptualización, pensamiento, reflexión, dibujo, anteproyecto, pero desarrollo de proyecto Es eterno. nunca he sido bueno ahí para el detalle escantillón, para especificaciones técnicas, para las especialidades. No, cuando me tocó estar a cargo en la oficina de eso, reboté totalmente y no tengo pelo en la lengua para reconocerlo. No, o sea, pastelero a sus pasteles. Muy bien. No, y es buenísimo tenerlo claro, porque Sí, también lo que comentabas hace rato, cuando haces las cosas como más apasionadamente, termina, a pesar de que sea lento el proceso, sí. termina llegando como a mejor término que a cuando forzas cosas. Se nota, se termina notando siempre. Sí. Em, ¿Qué obra te ha parecido, ha sido como tu top hasta este momento que hayas registrado, la que más te ha gustado como el resultado, como obra? ¿Cuál ha sido la más complicada o la más compleja o la que no te haya gustado? ¿En Chile o en el mundo? De las que hayas podido registrar, porque eso es otra, como Sí. para no limitarlo a eso. Bueno, en Chile, sin duda alguna, el Monasterio de los Benedictinos. Mm, El Monasterio de los maravilloso. Benedictinos para mí es de mis proyectos favoritos, donde voy muy seguido, donde tengo relación con prácticamente todos los monjes, Mm, que el más importante que va quedando ahí, bueno, además del abad, y bueno, está ahí Martín Correa, porque Gabriel desgraciadamente ya partió, Gabriel Huerta. En Chile yo me atrevería a decirte ese es de mis obras favoritas, junto con las termas geométricas de Germán del Sol, ujú. pero por donde lo mires, o sea, no resiste mayor análisis mi respuesta.
y después de esas, que las filmé hace mucho tiempo, he ido a obras increíbles, sí, pero esas dos son, por su componente espacial, su atmósfera y sobre todo por su austeridad en cómo está construida, en su honestidad en la construcción, eh, me causan causas desde ese punto de vista. ¿Mm? Eh, el emplazamiento, etc. Y afuera, bueno, me gustó mucho el Kunstmuseum de Christian Gantenbein en Basel, que de hecho justamente hoy me acaban de escribir que seleccionaron unas fotos mías para una monografía, así qué que bueno. sí, lo que me tiene muy muy contento y ese edificio es impresionante. Vi el registro que hiciste del audiovisual que está montado ¿Lo y viste? Es hermoso, una joya. Sí, hermoso. es una joya. Es una joya, pero no una joya por lo que yo hice, sino que por el proyecto. O sea, es una clase de sencillez en su forma, en su construcción, en su habitabilidad, en todo. O sea, realmente, o sea, es un edificio que sus acabados son la obra gruesa acá en Chile. O sea, los muros están acabados con lo que nosotros acá en Chile, el maestro agarra la betonera, le echa el cemento acá y hace así. Todos los muros están acabados así, pero con un acabado estilo suizo. O sea, perfecto. Y en esa línea, ese edificio a mí me encantó. Me encantó por la escala, cómo está construido y la técnica. Y en realidad toda la arquitectura suiza yo te diría que me sobrecoge. En mi visita en persona, tengo una deuda con la arquitectura japonesa que es mi favorita, no he ido todavía. Si no, yo creo que mi respuesta sería para allá, porque fui a un edificio de Sana en Lausanne, el Rolex Learning Center, que también lo filmé, que es increíble el edificio, o sea, un edificio de esta losa que va haciendo así y que no tiene muros y solamente tiene espacios que se van cortando dependiendo de cómo corta la losa y unos pilares chiquititos que sujetan una losa de 1 metro de 50 centímetros de espesor, es realmente sobrecogedor. Ese es otro edificio que me gusta mucho. ¿Qué más? Y nada, no sé si necesariamente proyectos que están construidos, sino que parques también. Así que eso. Muy bien. Sí, Sí. y ahí con eso iba a hacerte otra pregunta y en parte la respondiste con la arquitectura japonesa, de cuál tienes como en tu wishlist también de Sí, dónde... arquitectura japonesa y la India, que quizás es muy probable que vaya muy prontamente a un retiro. Interesante también. Sí, Ah, un retiro. sí. Una cosa, o sea, ya por lo menos se han levantado como ciertos puntos de la importancia de como esta visibilización que se dio a través de plataforma del trabajo inicial. ¿Cómo manejas las redes? O sea, ya después de toda esta experiencia, como dónde pones el foco, cómo tratas un poco de comunicar y mostrar tu trabajo y si eso te ha servido también como para ir captando otros, como mostrar, te ha servido como para generar otros lazos y otros como cruces con otros arquitectos o trabajos. Sí, mira, hoy los medios, eh, acá en Chile está mal dicho redes sociales, en Europa y en Estados Unidos se dice social media, que es como se debería decir. Eh, Básicamente partí con Vimeo, después YouTube, eh, tengo mi web, pero que no la tengo actualizada, Instagram, Facebook, Twitter que no lo ocupo, no me interesa mucho. Me abrí TikTok, pero tampoco me interesa mucho, lo encuentro muy chabacano, como que hay muchas cosas que no me interesan ver. Y yo me atrevería a decirte que hoy la principal plataforma que ocupo, desgraciadamente porque me ocupa mucho tiempo, es Instagram, que es lo que hoy en el fondo es el medio por el cual hoy tú puedes mostrar de mejor forma o puedes tener mayor llegada a todo el mundo
y por el cual te pueden contactar, por el cual te pueden comprar algo, por el cual te pueden escribir, te pueden manifestar cariño con un corazoncito, lo que sea. Hoy yo te diría que esa es la principal plataforma, querámoslo o no. Quizás mañana va a ser otra. Eh, yo desearía no estar en ninguna. Espero poder llegar en algún futuro cercano a no tener que estar en ninguna y no tener que dedicar tiempo a eso. Porque la verdad es que hay que hacerlo Ujú. y demanda mucho tiempo. Y las manejas tú mismo. Para que queden como yo quiero que queden, sí, he tratado de delegarla y definitivamente todas estas cosas que son muy precisas y el caption y cómo se tiene que escribir y la coma y el guión y el acento y el signo de exclamación, no hay forma, o sea, no, Ujú. ¿ya? Entonces, yo espero de verdad poder salirme pronto, porque no se invierte mucho tiempo en eso y creo que hoy deberíamos estar invirtiendo mucho más tiempo en respirar, en estar en la naturaleza, en compartir con la familia, en decirnos cuánto nos queremos, en leer, en dibujar, en crear silenciosamente. ¿Mm? Sin estar constantemente esperando crear, porque lo voy a subir, y lo voy a subir y me van a dar un like, y ese like después no sé qué, se va a repostear, y lo van a repostear y lo van a comentar. Y si lo comentan tantas personas, el algoritmo va a explotar, y entonces va a explotar y va a llegar a tal... O sea, estamos desgraciadamente en esa avalancha donde si te sales, no sé qué va a pasar. Ujú. Me encantaría poder hacerlo, probar. Yo creo que no pasaría nada. Yo creo que en verdad no pasaría nada. Pero bueno, ahí estamos. Formando parte del sistema. Interesante, sí. Otra cosa que también tenía pendiente de preguntarte, justamente como con esta mirada tan apasionada que tienes sobre otras formas de mirar y de mostrar estos trabajos y estas obras que registras, ¿cómo has traspolado eso a la academia? O sea, ¿cómo llevas como esa visión o cómo invitas a tus estudiantes también a que vayan afinando el ojo? ¿Qué has como tomado de tu práctica y tu experiencia para llevarla a los estudiantes? Bueno, ese es un punto que me interesa mucho y ya lo hablábamos al principio, ¿no? Cómo uno traspasa la información. Está, ¿no es cierto?, lo que hablábamos recién de estos canales de social media, que es el conducto regular, ¿no es cierto? Lo que viene después de terminar y entregar, publicar. Ok. Pero ¿qué pasa en la academia? Ujú, Actualmente hago taller de primer año en la Universidad Mayor, hace ya 3 4 años creo, ujú, por ahí. Y ahí mezclo arquitectura bastante vernácula desde el punto de vista de que todo es a mano, todo es análogo. Enseño a dibujar, a observar, o enseño a observar mediante el dibujo y la fotografía, mejor dicho. Esas son mis herramientas. Y a partir de eso empiezo a construir un imaginario en base a un tema específico que todos los semestres lo cambio, pero son temas súper atingentes y experimentales, muy lejos del referente como pie de inicio, digamos, como yo analizo a Aeres Mateus tal proyecto y según la planta hago mi planta y mi proyecto según esto, ¿hay cachado? El típico ejercicio, como, no, lo mío es mucho más visceral a partir de la observación sobre un lugar específico, se plantea una problemática y se da una respuesta, así de simple. Y eso
se plasma en una serie de subproductos y subproductos que son derivados a partir de ejercicios de levantamiento mediante dibujo, fotografía, fotolibros, libros hechos a mano por los estudiantes, entrevistas, audio, películas, cualquier cosa cualquier herramienta que hoy podamos todos tener, que básicamente todos las tenemos porque está en el bolsillo de nuestro pantalón. O sea, cómo nosotros le sacamos brillo a ese cuadradito o ese rectángulo que está ahí y que cada vez tiene más funciones, como escanear, como medir, como poder tener sensores de distinto tipo, grabar entrevistas, grabar películas, todo. O sea, entonces yo aprovecho todas las herramientas que hoy tenemos y con eso voy generando mis talleres. En el caso del taller arquitectónico, ¿no es cierto? De esa forma, en el caso de los talleres de fotografía, se vinculan mucho más desde una mirada cinematográfica, desde una mirada de la detención, de la pausa. Ahí ya comparecen, sí, referentes de algunos maestros que me han marcado y que me acompañan desde el más allá en mis clases y que sin duda marcan a mis estudiantes también, teniendo muy buenos resultados en las distintas universidades donde lo he hecho, en San Sebastián, en Talca. Y nada, el semestre pasado estuve participando en el Magíster de la Católica, en el taller de patrimonio con Emilio de la Cerda, Daniela Marsal y Hilter, haciendo un registro del Mapocho incaico. Hicimos un libro y ahí en el fondo yo los ayudé un poco con la parte editorial de la ejecución del libro y con los registros de todos los procesos de las visitas a terreno, etc. Y participé también como profesor invitado en el taller. Y antes también en otro taller participé en los fuertes, en un registro de los fuertes. Y de eso también tenemos una documentación y un proceso fotográfico del cual se desprendió una exposición y queremos sacar un libro ahora. Así que es interesante lo que causa como aprendizaje y lo que puede detonar como subproducto después a nivel intelectual y como conocimiento posterior es muy brutal, es súper rico. Sí, súper interesante eso. Sí, De paso, como documento. en el taller también de primer semestre, que están como muy nuevos, por decirlo así, están muy frescos los estudiantes y muy esponja para absorber conocimiento, que desde ahí se empieza a formar la mirada, me parece como un momento súper preciso también. ¿Algún proyecto en el que estés ahora o hacia dónde quieres apuntar? Como qué tienes como en mente para tu práctica, para tus procesos, tus proyectos próximos? No, digo, estoy con bastante trabajo. Tengo que ser un agradecido desde ese punto de vista. Con bastantes proyectos, invitaciones a hacer hartas cosas bien interesantes, tanto en Chile como fuera de Chile. Bueno. Y eso me tiene muy contento. Ya por fin poder consolidar mi carrera afuera es algo que me interesa mucho. Es algo que ya empecé hace bastantes años y nada, feliz de eso y muy motivado a poder seguir educando a las nuevas generaciones. En verdad, si hay algo que me gustaría y que sí puedo decir es eso, o sea, poder, no sé si, creo que me puede quedar un poco grande la palabra legado, ¿no es cierto? Pero creo que es la más eficiente para poder como decirte lo que te quiero decir, que es como poder dejar algo al final.
Como que creo que es importante como hombre en alguna etapa de tu vida decir, bueno, cómo quieres ser recordado o qué quieres dejar, ¿no es cierto? Y sí me interesaría poder haber dejado plasmado ese bichito de la curiosidad y de esa mirada aguda, de esa observación, ¿no es cierto?, en los nuevos estudiantes, las nuevas generaciones, es algo que me quita el sueño y que me motiva a seguir estudiando, a seguir mejorando y a seguir construyéndome como persona. Qué bueno, qué buenas palabras. Bueno, para finalizar, igual ya han habido muchas como referencias y temas que has estado levantando. Está muy buena y muy linda, muy como conmovedora la conversación. Pero alguna referencia, algún libro que te haya marcado, alguna película que te haya hecho sentir o algún referente que quisieras como contarnos que no necesariamente esté relacionado con la disciplina, puede ser como sobre cualquier tema, que algo que te haya motivado, te haya hecho vibrar más de lo que ha hecho otras cosas que hayas visto así, o algún texto. Bueno, hay varios, hay varios. Una película que recomiendo, a ver, bueno, hay dos de un director argentino que me gustan mucho, de Gustavo Tareto, El hombre de al lado y Medianera, que las recomiendo mucho ver. De hecho, una de ellas pasa en la casa Curruchet, sin ir más allá. Y libros, bueno, El elogio de la sombra, podría recomendar. Podría recomendar algún libro de Cartier-Bresson también. Podría recomendar algún libro de Yuli Palasma. ¿Qué más? ¿Qué más? Atmósfera de Sumter. Y bueno, el libro del gran maestro Sergio Larraín, cualquiera, desde los de lectura hasta los de fotografía. Muy bien, Pablo. Pablo, en verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras. Estuvo en verdad bastante buena la conversación. Aprovecha el espacio para dejar tus redes sociales, donde quieres que te contacten, páginas, medios por donde te puedan ubicar también. Así que puedas mostrar o que puedan conocer más de tu trabajo también. Sí, bueno, básicamente en mi Instagram, en el Instagram, Pablo Casals Aguirre _works, ahí está todo actualizado, digamos, y es el canal por el cual me comunico a diario, subiendo historias de los viajes, de repente me tiro un live si me motivo, porque igual soy medio pudoroso, pero cuando estoy en algunas obras entretenidas, por ahí hago un live como para que la gente se pueda participar un poquito de la experiencia también, un poco más raw, un poquito más sin tanta post, ¿no es cierto? Y ahí está mi web, que es pablocasals.cl, y bueno, el Vimeo, que es vimeo.com/pablocasals_aguirre, y eso. Buenísimo, Pablo. Muchas gracias nuevamente. En verdad, muy agradecido por tu tiempo y tus experiencias, como lo apasionado con lo que cuentas todo lo que has estado haciendo. Y bueno, con esto, lástima, teníamos como muchas otras cosas más que tratar de construir, pero si no se nos hace eterno el podcast y nadie nos va a oír por 2 horas. Esto fue otro capítulo de La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. Esperamos hayan disfrutado mucho de la conversación, así tanto como yo. Los invitamos igual a seguirnos por las redes sociales, que es Eventos de RQ, y el capítulo, como todos los demás, va a estar montado en Spotify y YouTube, para que puedan seguir como esos canales. Muchas gracias, Pablo, de nuevamente. Muchas gracias a ti, Billy. Un gusto, en verdad. Hasta la próxima. Buenísimo.